Hola, Oltubers. Hoy ha llegado el día de recordar a un mito del cine, porque se van a cumplir 100 años de su nacimiento y con esta disculpa siempre tenemos acceso a esos nombres que a veces no recordamos, pero de repente surge el aniversario y todos nos ponemos nerviosos. Este año pues han cumplido 90, por ejemplo, Sean Connery o Clint Eastwood, y nosotros lo hemos celebrado con ellos. Pero, ¿qué hay de los centenarios? Han pasado algunos de figuras relevantes que no han sido convenientemente celebrados. Jules Briner, por ejemplo, Maureen O'Hara, la chica de las películas de John Ford, principalmente El hombre tranquilo, y la verdad es que muy pocas personas han recordado el centenario de esta gente. Hoy vamos a recordar el centenario de un tipo que nos ha sido mucho más cercano, mucho más como si fuera el vecino del tercero, mucho más divertido y mucho más gruñón, porque el 1 de octubre de 1920 nació Walter Matthau, y creo que dedicarle unos minutos no está de más, porque este hombre venía lanzado hacia el desastre y la verdad es que consiguió una notoriedad que ni él mismo esperaba. Os contamos su vida rápidamente, recordando que este hombre nació en Manhattan, que nació en el 1920, que sus padres eran judíos, uno ruso y la otra ucraniana, que habían salido pitando de Europa por los pogromos que por aquel entonces acababan con los judíos, y que una vez instalados en Nueva York lograron una vida de clase media bastante natural. Pero 9 años más tarde, después del nacimiento de Walter, llegó la Gran Depresión. Y ahí le tenemos al chaval malviviendo, vendiendo caramelos y vendiendo cualquier tipo de cosa que le permitiera ganar un dinerito. No contento con esto, cuando el hombre cumple 19 años, empieza la Segunda Guerra Mundial y 2 años más tarde Estados Unidos entra en la guerra tras el ataque a Pearl Harbor. El bueno de Walter acabó en el ejército, llegó a ser sargento, pero cuando salió ya después de la Segunda Guerra Mundial en el 45, decidió que lo suyo era el arte. No sabemos muy bien por qué lo decidió, quizá por cabezota, por dedicarse a algo en lo que no había trabajado hasta entonces, pero lo cierto es que él empezó en el teatro y estando en el teatro, representando Ana de los Mil Días, por supuesto no hacía de Enrique VIII, ni siquiera de Ana Bolena, aunque podría haber hecho de Catalina de Aragón, pero en cualquier caso, ahí estaba él, le descubrieron y le dieron unos cuantos contratos para la televisión. Y así estuvo durante 5 años. Bueno, ese tiempo nos lo saltamos y vamos rápidamente a la primera película en la que apareció. La primera película en la que aparece Walter Matthau se titula El hombre de Kentucky, y es la primera y última que dirige un actor llamado Burt Lancaster, bien conocidos por todo. Me parece bien que no insistiera porque la película es muy flojita, y en ella Walter Matthau hace de malo, porque con esa cara un poquito avinagrada, de tío gruñón, de individuo enfrentado al mundo, no podía hacer de otra cosa, pero encima hace de un malvado cobardón, que la verdad no es un buen papel. Pero ahí está el hombre, se mete en el mundo del cine y se pone a trabajar muchísimo. Daos cuenta que este hombre tenía entonces 35 años, y Burt Lancaster, que era 7 años mayor, parecía su hijo en la pantalla. Walter Matthau siempre ha sido muy mayor, así que le daban papeles de malo en Pacto de Honor, por ejemplo, un western protagonizado por Kirk Douglas, que luego trabajó mucho con él, un melodrama tremendo como Bigger Than Life de Nicholas Ray, con James Mason, Un rostro en la multitud de Elia Kazan, una película de denuncia de los medios de comunicación, y algunas otras películas más, hasta que en el año 59 hace King Creole. King Creole es la mejor película de Elvis Presley, lo cual no es decir mucho, porque casi todas las películas de Presley son rápidamente olvidables, salvo por las canciones. Pero bueno, en cualquier caso, ahí estaba él haciendo de malo. Elvis era un camarero que cantaba en un tugurio, Walter era el dueño y en medio estaba Caroline Jones, que sufría mucho porque esa mujer también parece haber llegado al cine para poner caras de sufrimiento. En cualquier caso, es una película ya remarcable y el papel de Walter ya está entre los principales. Bueno, pues él a continuación siente la tentación de dirigir, porque es un tipo inquieto, y hace su primera y única película, Gangster Story, donde por cierto enchufa a su señora por aquel entonces, Carol Grace. Al margen de que la película no tiene ninguna repercusión, él decide no esforzarse más, porque él siempre ha reconocido que era un poco holgazán y no insistir en la dirección, así que siguió haciendo películas, Un extraño en mi vida, otra vez con Kirk Douglas, magnífico melodrama, con Douglas y con Kim Novak, Los valientes andan solos, otra vez con Kirk Douglas, que por cierto es la película que Douglas dice que es la que más le ha gustado de todas las que ha hecho, y la verdad es que está muy bien, y después es el malo, o uno de los malos, junto con James Coburn, por ejemplo, de Charada,
la película de Stanley Donen, ya sabéis, Cary Grant, Audrey Hepburn, aquella película encantadora, medio thriller, medio comedia. Ahí está Walter también haciendo lo suyo. Y después de esto, pues hace unas cuantas películas que casi olvidaríamos, ¿no? Valiente Marino, Adiós Charlie, Espejismo. No está mal Punto Límite, Failsafe, que es una gran película de Sidney Lumet, pero bueno, Walter tampoco hace un gran papel. Pero atención, porque llegamos al año 66. Para entonces, Billy Wilder ya había contactado con Jack Lemmon. De hecho, habían hecho algunas películas juntos. Empezaron con aquella película verdaderamente histórica que es Con faldas y a lo loco. Luego hicieron El apartamento. Más tarde hicieron Irma la dulce. Y le contrató para hacer otra película donde Jack Lemmon era un cámara de televisión que en un partido de béisbol o fútbol americano, como los distingo, pero no sé muy bien las reglas de ninguno de ellos, sufre un accidente. Y entonces, cuando le ingresan en el hospital, el tipo se despierta como bien y se encuentra con su cuñado. Y el cuñado le dice que está fatal, que tiene traumatismo craneal, varios huesos rotos, que tiene no sé qué desastre en el cuerpo. Él le dice que no, que él está bien. Y el otro le dice, si quieres ganar dinero con esto, tendrás que pasar por eso otro. Ese papel, que desde luego es complicado, cayó sobre la responsabilidad de Walter Matthau y eso cambió su vida, porque a partir de ese momento no solo era ese tipo rarito que aparecía por allí con cara de cascarrabias, sino que se convierte en el malo más divertido de la historia. Es un malo con el que todo el mundo empatiza, que se lo pasa estupendamente y que al final le da pena casi que le descubran. En realidad es el supermalo más carismático de la historia de la comedia. Y ahí empieza su relación con Jack Lemmon, de manera que los dos son convertidos a partir de ese momento en la pareja ideal. De hecho, poco después conoce a Gene Kelly, que le dirige En Guía para el hombre casado, que es una comedia que, bueno, no está mal, pero sin más. Y a continuación, otra vez con Jack Lemmon, protagoniza La extraña pareja. Casi todo el mundo cree que La extraña pareja la dirigió Billy Wilder, porque es quien más ha dirigido a estos dos. Pero no es cierto. También hay que tener en cuenta que Billy Wilder estuvo considerando dirigirla, pero al final se desinteresó y se fue a hacer la vida privada de Sherlock Holmes. Entonces, esta extraña pareja, otra vez protagonizada por estos dos personajes, se convirtió en un éxito mundial, dirigidos por Gene Sachs, que no es un genio, pero que hace las cosas bien, y nos presenta, por un lado, a Oscar, o Walter Matthau, que es un desastre, porque su mujer le ha echado de casa, porque es un periodista que deja todo tirado por el medio, que es un tipo sucio y catastrófico, y por otro lado está Félix, que es Jack Lemmon, que es un tipo muy pulcro y que cuida mucho los detalles. Bueno, pues ese enfrentamiento entre los dos personajes, porque claro, el bueno de Oscar descubre que es peor Félix que su mujer, que le tiene más vigilado y que le pone unas normas que él no quiere cumplir. Verdaderamente divertido, una gran película, bueno, quizá no una gran película, pero sí una película muy, muy disfrutable. Hay más películas de Walter Matthau, inmediatamente os contamos de ellas. Después de La extraña pareja, como Walter Matthau ya conocía a Gene Kelly, este le llama para protagonizar el supermusical Hello Dolly, porque encaja muy bien con este solterón de mal carácter que vive en ese pueblo a quien la vida juntará con Barbra Streisand, la Dolly del título. Es el último gran musical de esa época, porque los que vienen después ya no funcionan igual, Camelot, La leyenda de la ciudad sin nombre, de Star, bueno, es otra historia dentro del musical, hasta que las normas cambiaron, pero Walter Matthau está bien, canta muy mal, pero a Gene Kelly no le importaba en absoluto, porque se trataba de hacer una figura grotesca y de eso Walter sabía absolutamente todo. Después hace Flor de Cactus con Ingrid Bergman y después empieza a relacionarse con otras actrices en papeles ya de protagonista absoluto, por ejemplo, Ellen May en Corazón Verde, o Eso del matrimonio, que es una película de sketches, él aparece en una de ellas, El señor Kotcher, donde coincide de nuevo con Lemmon, de hecho es Lemmon el director de la película, y después Risas y lágrimas, y de repente, a principios de los años 70, se convierte en un héroe de acción. Este hombre es verdaderamente sorprendente. La primera película es La gran estafa, que es una novela negra magnífica de Don Siegel, el director de Harry el Sucio, y otras estupendas películas sobre un tipo que hace una estafa y se ve perseguido por la policía, la mafia, todos los delincuentes del país y hasta sus vecinos. Un thriller con toques de humor también fantástico.
Otro thriller y muy interesante que afianza su carrera dentro del cine de acción es San Francisco, Ciudad Desnuda. Es una película que dirige Stuart Rosenberg sobre una novela de aquellos suecos, Sjöwall y Ballou, que en los años 60 hicieron 10 novelas sobre un policía, Martin Brest, que fueron un auténtico descubrimiento y unos precursores de la moda de la novela negra nórdica que llegaría mucho tiempo más tarde. En esta ocasión, los malos secuestran un tranvía. Toma ya. Esto le sirvió para entrenarse para su siguiente película, que era Pelham 1, 2, 3. Pelham 1, 2, 3, que es la primera versión de esa película que vosotros conoceréis, los más jóvenes, por supuesto interpretada por Denzel Washington y John Travolta. Pues en aquella película del 73 eran Walter Matthau, el tipo de la organización de ferrocarriles, y Robert Shaw era el que atraca el tren 1, 2, 3. Pero bueno, parece que independientemente de lo que haga, todo está bien, pero él tiene otras intenciones más dirigidas hacia la comedia. Por cierto, hace un cameo sorprendente que es lo mejor de la película en Terremoto, aquella del Sensor Round. Bueno, pues Walter es el borracho que está en un bar y al que poco a poco se van cayendo más cosas y el tío solo está obsesionado en conservar su vaso de whisky. Bueno, esto es una colaboración pequeña, pero a continuación aparece ese otro monumento, otra vez en compañía de Jack Lemmon, otra vez en compañía de Billy Wilder, Primera Plana, que es una historia que viene desde hace mucho tiempo, porque ya se han hecho dos versiones anteriores, alguna muy celebrada como la de Luna Nueva, con Cary Grant de protagonista, pero que aquí se recupera la pareja original, porque en Luna Nueva habían cambiado el sexo del periodista, del reportero, aunque habían mantenido el del director del periódico, pero aquí Walter Matthau es el director del periódico y Jack Lemmon es el periodista que ha decidido dejarlo todo para casarse. Pero Walter no le dejará, porque es el más marrullero, el más tramposo, el tipo más horrible que os podéis encontrar, y hasta la última secuencia, hasta el último segundo, el tío le hace la vida imposible a Jack Lemmon, que era lo que todos estábamos esperando después de lo que le hacía sufrir Jack Lemmon a Walter Matthau en La extraña pareja. Primera Plana es una magnífica película con toda la mala uva de Billy Wilder y esas grandes interpretaciones de estos dos monstruos. Después de eso, pues obligado casi por las circunstancias, hace La pareja chiflada, no con Lemmon, sino con George Barnes, pero tratando de imitar las películas de Billy Wilder. No es lo mismo, efectivamente. O Los picarones, con Tatum O'Neal, una cría por aquel entonces, o Alegrías de un viudo, con Glenda Jackson, que después repetiría en otra película. Entramos en la zona un poco aburrida de la vida de Walter Matthau. Todos nos las prometíamos muy felices cuando en el año 81 anuncian que han vuelto a reunirse Jack Lemmon, Walter Matthau y Billy Wilder. La película es Aquí un amigo, es la última película de Billy Wilder, que el tipo había podido todavía dirigir media docena de obras maestras, pero por razones de edad no le dejaron seguir, y hay que reconocerlo que no es una gran película. Es un remake de una película francesa acerca de un asesino al que una buena persona se encarga de destrozarle todos los planes. Obviamente el asesino será Walter Matthau y la buena persona será Jack Lemmon, pero la película ya no es muy destacable. Después de eso, hay una película que a mí me gusta mucho y que pasó en su momento, fue un desastre, la película Piratas de Roman Polanski, que por un momento parecía que iba a revitalizar el cine de piratas, pero no, fue un fracaso auténtico. Tendríamos que esperar hasta Piratas del Caribe a comienzos del siglo XXI para que volvieran los abordajes y las largas travesías. La verdad es que es una película, por supuesto, menos aventurera, más reflexiva y más interesante, pero bueno, no funcionó. Y después pues se juntó con Robin Williams en Sufridos Ciudadanos, con Roberto Benigni, Soy el pequeño diablo, en Dos viejos gruñones, otra vez con Jack Lemmon, una película que sinceramente no les merecen. Es el vecino gruñón de Daniel el Travieso, aparece haciendo de Einstein en El genio del amor, en una de las peores comedias de la historia, a pesar de estar protagonizada por Meg Ryan, por aquel entonces la reina de la comedia. Aparece en Discordias a la carta, otra vez con Jack Lemmon, una película que vamos a olvidar. Dos viejos chiflados, con Ossie Davis, otra vez con Jack Lemmon, en una película que se titula
la extraña pareja otra vez. Y quizá por el cariño que sentíamos hacia la pareja, pues no nos desagradó. Tiene algunas cosas buenas y además estamos ya muy familiarizados y estamos como muy mimetizados con el bueno de Walter Matthau. De hecho, en esta película odiamos todavía un poquito más a Jack Lemmon. Y estamos de acuerdo con el terrible Walter Matthau, que una vez le pierde la maleta y se organiza un lío tremendo en esta película. Pero ya es la decadencia. Después de eso solo hará una película que dirige Diane Keaton y donde están Diane Keaton, Meg Ryan y Lisa Kudrow. Y en esta película se acaba la historia de Walter Matthau porque moriría poco más tarde cuando tenía 79 años, a punto de llegar al siglo XXI, pero no lo consiguió. Yo creo que es una figura que representa a esos secundarios que un buen día, pues como Lee Marvin, por ejemplo, consiguen el empujón y son capaces de sustentar luego una carrera muy sólida. Ernest Borgnine sería otro caso, que recibió el Oscar en el 55, y consciente de que no tenía por qué ser el protagonista porque su físico no le acompañaba, sin embargo hizo una carrera muy coherente y con grandes interpretaciones. Y de esa casta es el bueno de Walter Matthau, al que hoy hemos querido recordar porque su centenario está aquí y nos apetecía hablar de él. Sin más, si la cosa funciona, pues igual hablamos de algún otro centenario. Montgomery Clift, por ejemplo. Ya veremos. Hasta pronto.